En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Y hoy tenemos un programa muy interesante de la mano de nuestro hermano Giorgi Bobadilla. Muy buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto. Dios te bendiga. Gracias por invitarme. Pues yo encantado igualmente, hermano, de que hayas aceptado la invitación, ¿no? Para mí es un placer y un honor pues que estés aquí también, lógicamente para tocar un tema pues bastante importante y bastante compartido en redes sociales, ¿no? Yo creo que en redes sociales el tema de las apariciones está muy en el sentido de que la gente siente cierto morbo por ese tipo de fenómenos, ¿no? Fenómenos sobrenaturales de la Virgen, ¿no? Si María dijo un mensaje por allí, dijo aquella cosa por allá, y tenemos que entender y saber discernir, ¿verdad? Discernir, que es algo muy importante y algo que lo hacemos muy poquito los católicos, sino que es más fácil aceptar y tomar lo que dice cualquier visionario o supuesto místico o mística y no lo creemos todo. Y mi intención es que el católico sea un católico instruido y también sea serio en el tema, ¿no? Que sepa saber si esa persona nos trae verdaderamente lo que es una aparición, saber analizarla y, lógicamente, darle credibilidad o no, porque no todo el mundo viene de Dios. ¿Cuál es tu opinión, Giorgi, sobre eso? Así es. Fíjate que el don de profecía, por ejemplo, en la Santa Madre Iglesia Católica, pues es un carisma del Espíritu Santo que nos permite, ¿verdad? A una persona o a muchas personas, incluso a un grupo, porque el Espíritu Santo se puede manifestar en varias personas, de recibir, comunicar, por ejemplo, un mensaje del cielo, digámoslo así, Dios, la Santísima Virgen María, bueno, algún santo en específico, pero esto sirve para edificar. Siempre hay una línea muy recta que menciona la Sagrada Escritura, que lo menciona el Magisterio de la Santa Madre Iglesia Católica, que todo don nos tiene que llevar a la edificación de la Iglesia, es decir, a estar siempre unidos, nunca separados. Obviamente pueden haber, por ejemplo, exhortaciones de nuestro Señor para estos tiempos. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy conocido que sería Rosa Mística, la que la aprobaron hace poco. Y lo que menciona Nuestra Señora a la vidente es, por ejemplo, oren por el Papa, oren por los obispos, oren por los sacerdotes. Entonces, si te das cuenta ahí, querido hermano, Nuestra Señora no se contradice frente a la Sagrada Escritura. Recordemos lo que nuestro Señor Jesús instituye, ¿verdad? En San Pedro, que es pues el primer vicario, el primer papa de la iglesia, y lo que dice que ni las puertas del infierno prevalecerán sobre la iglesia. ¿Qué significa? Que lo que ha dicho Jesucristo se cumple, porque es Dios, y punto, así de simple. Y Nuestra Señora, allá en las bodas de Caná, pues, ¿qué es lo que hace? Les dice pues a los que estaban organizando la fiesta, ¿verdad?, de esa boda, hagan todo lo que Él les diga. O sea, Nuestra Señora no le impone nada a Jesucristo, pero tampoco les impone a los sirvientes a obedecer, ni tampoco a que, pues, por ejemplo, empiecen una crítica destructiva, al contrario. Entonces, dichas esas palabras de Nuestra Señora, ahí tenemos como que la brújula, como que el mapa, bueno, ahora ya no se usa mapa en físico, ahora se utiliza Waze y otras aplicaciones, pero es necesario tener esa brújula, ese mapa, para orientarnos. ¿Y cuál es esa brújula? ¿Cuál es ese mapa? Pues el Santo Magisterio de la Iglesia, el Catecismo. Entonces es para edificar, siempre, para exhortar. Como te decía, es verdad, Nuestra Señora también puede venir y decir cosas que estén pasando, cosas negativas pues que estén pasando, sea en la iglesia, sea en el mundo entero, en la sociedad, por supuesto, pero siempre manteniendo esa edificación de la Santa Madre Iglesia Católica. Por ejemplo, hemos visto que también están los espíritus inmundos que se hacen pasar por Dios mismo, por Jesús, pues por María, por algún ángel del cielo. No vayan a pensar, muchas piensan que no, eso es imposible. No, sí, en la historia de la iglesia ha pasado, donde varios místicos, ahora santos, se han dado cuenta que en algunas apariciones
Dios permite, por ejemplo, algún signo específico, que la imagen de María y del divino niño tuvieran cachos, no sé si le dicen así en tu país, cuernos, ¿no? O cola, o que tuvieran pezuñas. Entonces, pero también se puede discernir a la luz de que no se contradiga lo que Cristo nos ha enseñado, como dice la Sagrada Escritura. Lo dice pues uno de los apóstoles: aunque venga un ángel del cielo a anunciarles, o nosotros, o sea, incluso ellos se ponen en ese lugar, o nosotros a anunciarles un evangelio distinto, diferente, depende de la traducción bíblica que utilicemos, no les crean, sean considerados, y es muy fuerte esa palabra, sean considerados anatema, o digámoslo más al idioma español, sean considerados malditos. Entonces, es de tener mucho cuidado, porque en estos tiempos, como al demonio le queda poco tiempo, está viendo cómo engaña a las personas, y ahora está usando, lamentablemente, el nombre, la figura, así como se representa a Nuestra Señora, a través de muchos, muchas personas. ¿Quién no quisiera, pues, obviamente, que se le aparezca a Nuestra Señora? Pero a ella se le aparece, primer punto, hermano, es a quien ella quiere. Así pasa. Se le puede aparecer incluso al mismísimo Papa, se le puede aparecer han habido muchos casos de conversión, por eso te digo, para edificar, que de verdad tenga una auténtica y verdadera conversión. Se le puede aparecer al pobre que no tiene nada, ¿verdad? El desvalido de la esquina, a la señorita o señora que esté en contexto de prostitución, se le puede aparecer ahí, pero no solo por ay, se me apareció María, ¿no? Sino que, como te decía, tiene que exhortar y consolar el corazón a cambiar la vida, a ir cambiando esa forma de vivir de la persona, es decir, una conversión constante y sincera. Esos son los frutos, por ejemplo, del Espíritu Santo. Se empiezan a ver las virtudes. Entonces, es de tener también cuidado de no irnos a los extremos. Hay muchos extremos ahora. El extremo, pues, por ejemplo, progresista, y el extremo ultratradicionalista, que todo es pecado. Es como en los tiempos de Jesús, que se tenían que lavar las manos un montón de veces y hacer tantos rituales para hacer alguna acción hacia Dios, ¿no? Así está pasando ahora, que tienen un pensamiento como dice la Biblia, de hombres mundano. Y a nosotros no nos tiene que interesar realmente el pensamiento mundano, el pensamiento del vecino, de la vecina, sino nos tiene que interesar lo que nos enseña Cristo. Ese es el magisterio de Cristo, la misericordia de Cristo. De lo contrario, pues es muy contradictorio. O sea, tiene que tener una lógica también lo que enseña, pues, esa aparición. ¿Verdad? La iglesia, pues, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, en la que formamos parte, al igual que la ciencia, sostiene principios básicos de prudencia y de objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un hecho extraordinario, ¿verdad? Ante una aparición, obviamente es privada, porque eso pertenece a lo privado, a lo público, pues ya sabemos que ya fue revelado, es lo que está en la Sagrada Escritura, lo que está en el Magisterio, pues no debe darse una respuesta de orden, ¿cómo explicarlo?, metafísico o preternatural o sobrenatural, si puede ser explicado, pues, naturalmente. Por esa razón, al darse cuenta que esto no contiene algo sobrenatural, si el obispo o el sacerdote encargado, al discernir todos estos hechos, se da cuenta de que aquí no hay sabiduría, por ejemplo, o no hay un fenómeno sobrenatural comprobado con la presencia del sacerdote. Y aquí hay algo interesante, fíjate, a pesar de que el sacerdote puede ser lo que pueda ser un super mega pecadorazo, porque todos somos pecadores, de alguna forma pecamos, el demonio reconoce esa consagración del sacerdote y le teme. Entonces, ahí es desobediente. Recordemos que el demonio es desobediente. Por lo tanto, es contrario a la humildad, a la obediencia. Entonces, cuando se presenta al obispo, cuando se presenta al sacerdote, digamos, ese hecho sobrenatural, ya sea escritos, ya sea un lugar donde, digamos, supuestamente hubo una aparición sobrenatural, el demonio o se hace presente ahí, es decir, queda revelado que es el demonio, que hay una mentira, o al analizar los documentos hay algo que contradice el sano y santo magisterio, pues, de la Iglesia Católica. Por hace poco, bueno, no hace poco, tal vez hace un año o 2 años, te pongo un ejemplo, aparecía una supuesta orden religiosa que decía que nuestro Señor Jesús se le apareció a uno de los monjes y le dijo
que ya en los últimos tiempos, ya cuando apareciera el anticristo y viniera toda esa gran persecución, ya no era necesario. Y escucha bien, ¿dónde está el error? Cualquier buen católico instruido que haya recibido una buena catequesis, ya sea de primera comunión, de confirmación o en la parroquia, sabe discernirlo. Y le dice, ya no será necesario el sacerdote, puesto que no habrán muchos sacerdotes, le dice. Ahora los varones, cualquier varón, podrá consagrar el pan y el vino para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Donde obviamente se contradice, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces, wow, imaginémonos qué hermoso. Obviamente el demonio es un ángel de luz y manipula también la luz natural, ¿verdad? Esta energía que es lumínica. Entonces te imaginas esa belleza que va a pintar el demonio a los ojos de la persona que lo ve y dice, wow, se me apareció. ¿Quién no quiere presumir que se le apareció Jesucristo y que venga con ese mensaje? Y viene alguien, de verdad, una persona puede ser muy humilde, muy sencilla, quizás no tenga muchos títulos universitarios, quizás ni siquiera esté consagrada como sacerdote, y le dice, mira hermano, eso se contradice, aquí está en la Biblia que lo que acabo de mencionar, ¿no? Que eso solo es reservado para los que pues el obispo, ¿verdad? Consagra, ordena pues como sacerdotes. Entonces, y aquí es donde viene, la persona se está fijando nada más en el nombre y la imagen, que tiene también un poder, pero digamos un poder, ¿cómo explicarlo? De peso de propaganda, digámoslo así, al decir Jesús, ¿quién no conoce a Jesús en el mundo cristiano, no? Casi que en todo el mundo se conoce el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya solo mencionar uno, wow, es respeto, ¿no? Entonces, ahí es donde se pasa ese discernimiento magisterial de lo sobrenatural. Entonces, carece de sobrenaturalidad y aparte se contradice. Entonces, es de tener esa prudencia, como la iglesia es como un papá, como una mamá, que son prudentes cuando son buenos papás, ¿verdad? Que son prudentes, por ejemplo, cuando le hablan a los hijos de algún tema ya que están pasando ya a la mayoría de edad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? ¿Cómo se hacen los bebés, por ejemplo? Ya no, obviamente uno ya no se cree el cuento de la cigüeña. Entonces ya los papás tienen que hablarle, pero tienen que hablarle con sabiduría. Entonces la iglesia es prudente también al hablar de temas ya de esta profundidad a los fieles. Igual los fieles, nosotros que ya tenemos la iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica, pues ya tiene muchísimos siglos, ya no somos los primeros cristianos, ya somos, esto yo lo pongo como un ejemplo. Los primeros cristianos era como cuando empezamos a gatear, a caminar, ¿verdad? Que nos lleva nuestro papá de las manitas. A nosotros ya no nos tienen que llevar, ya no nos llevan de las manitas, ya hemos crecido, tenemos el celular, tenemos muchos dispositivos en la cual podemos incluso nosotros acceder a, por ejemplo, a documentos, podemos acceder a catequesis para aprender más de la Santa Madre Iglesia Católica, del Evangelio de Cristo o el magisterio pues de la Iglesia. Entonces, ya son exámenes a nuestra edad. Es decir, nosotros ya no estamos en primaria, ya estamos en la universidad. Entonces, coincidimos en que sí, son los últimos tiempos. Coincidimos en qué momento. Eso, pues, hay mucho debate todavía escatológico, pero de que estamos en los últimos, en la recta final, sí estamos en la recta final. ¿Cuánto faltará? Eso solo Dios lo sabe, solo el Padre, ahí sí, te lo puedo decir, solo el Padre Eterno sabe esa fecha. Ni siquiera la segunda persona de la Trinidad lo conoce, porque es un atributo específico de una de las tres divinas personas, que es el Padre. Entonces, por ejemplo, debe de pasarse, en resumidas cuentas, debe pasarse por la prudencia también y pasarse por la prudencia de la iglesia para que la iglesia se pronuncie ante estos fenómenos extraordinarios o ante la revisión de los escritos, que no tengan, por ejemplo, herejías. ¿Qué es herejías? Pues para saber tenemos que estudiar la doctrina católica, el magisterio de la iglesia, el catecismo de la iglesia. A ver cuántos dogmas, por ejemplo, tiene la Santa Madre Iglesia Católica y cuáles son. Bueno, vamos conociendo los dogmas. Se divide en muchísimos dogmas. No solo son los que la iglesia ha declarado. La iglesia lo declara para explicar. Ya lo dije al principio. La iglesia es como un papá y como una mamá que le explica al hijo tal tema complejo, digamos. Los dogmas ya están en la Sagrada Escritura, pero la iglesia ya los explica, ya los proclama, los dice como una verdad, lo vamos a tomar ya como una verdad de fe para la Iglesia Católica. Entonces, si se contradicen, si no hay sabiduría, si no hay prudencia, te imaginas, entonces ahí no está
Nuestra Señora. Ahí no está la sabiduría del Espíritu Santo que está en María Santísima, ni tampoco está el Espíritu Santo en el supuesto instrumento místico o vidente, llámenlo como gusten. Tiene que haber esa sabiduría específica de Nuestra Señora. Por ejemplo, que ataquen al Papa, que contradigan el dogma, principalmente que contradigan el dogma del vicario de Cristo, del Papa. No tenemos Papa, no hay Papa. ¿Cómo va a ser eso? Sí. Es que y empieza toda una fábula de explicaciones que se van realmente en una línea que más que nada, esto más parecería una enseñanza de los hermanos separados, las sectas protestantes. Entonces, hijo de lobo lobito, o María es de Cristo, o esa supuesta aparición mariana no es mariana, sino que es realmente del demonio, de aquel que ha creado herejías y confusiones, que ha formado, mejor dicho, pero no es creado, es formado. Entonces, el mismo criterio debe aplicarse a todos los demás fenómenos supuestamente extraordinarios, ¿sí? Aunque existan casos, pues, por ejemplo, de exorcistas también que por su opinión personal a veces pasa por ser un poco desobedientes y animarse mucho a ayudar a la gente, terminan contaminados, fíjate. Entonces se van alejando de la doctrina de la iglesia. Y eso también hay que tener cuidado. Los exorcistas, como todo aquello que tenga que ver con lo sobrenatural o preternatural, uno debe ser muy cauteloso, muy cuidadoso, porque lo van desviando a uno. Entonces hay que recordar que la fe de nosotros, los católicos, no se guía por opiniones particulares, sino por el magisterio de la iglesia. Imagínate un vidente que te diga, no, usted hermanito o hermanita, usted habla mucho de magisterio, no, también hay que tener fe. Es que el magisterio es la fe de la iglesia, es lo que Cristo nos ha enseñado, es lo que creemos que existe, por eso se llama dogma, es una verdad de fe. Entonces, el místico y quien sigue, por ejemplo, a tal místico que siguen a debe de pasar por el filtro. Yo lo voy a poner como un ejemplo. Cuando hay ventas por televisión, que normalmente algunas ventas por televisión no salen muy buenas, al menos en mi país, no sé en los demás países. Venden tal cosa y se ve muy elegante y muy bonito. La persona compra ese, digamos, aparato para hacer ejercicio, por ejemplo. Y cuando lo traen a casa, resulta que es completamente diferente a lo que estaban anunciando, lo que estaban diciendo, es solo una máquina cualquiera ahí. Pero aún así sigue en el canal. No creo que alguien que esté cuerdo, al ver ese aparato, vuelva a sintonizar ese canal y vuelva a comprar el mismo producto. Entonces ya quedó la experiencia, que hay que ver el producto, hay que probarlo, mejor ir a la empresa que lo vende, ¿verdad? Al supermercado y probar todo el equipo. Y si me gusta, lo compro. Así pasa con esto también. Hay que poner a prueba para que no nos engañen. Entonces, ¿por qué? Sucede que pueden ser espíritus malignos, por ejemplo, en caso de adivinos, por ejemplo, ¿sí? Que por el demonio, que conoce algunas cosas por estar presente en muchos sucesos, ya sea personales o generales de la sociedad, pues tiene ese conocimiento y también nos puede, pues, engañar muchísimo. Yo pues recomiendo siempre que, bueno, por ejemplo en el canal, no sé si me permites decir el nombre, claro. de Miguel Ángel Hidrogo, pues mi director espiritual, yo le pedí, yo mismo fui quien le pidió, mire, me pueden extender una carta para poder ser entrevistado, bueno, no yo, ¿verdad? Sino realmente es Nuestra Señora dar ese mensaje, solo soy el cartero, le dije al padre, para dar a conocer, por ejemplo, mensajes privados, o sea, místicos de revelación privada. Sí, me dijo, incluso el padre pues hace muy bien la carta y pues se la entregó a Miguel Ángel. Eso pues provocó que pues él tuviera más confianza. Incluso le dije, bueno, puedes llamarlo, no hay ningún problema, y verificar que realmente existe, etcétera. Porque tampoco podemos caer en legalismo, porque a veces hay personas que son de malas, también tienen malos proceder, y averiguan a veces dónde vive el instrumento, o el predicador, o el exorcista, quién es el director, para ir y perjudicarlo. Entonces, ese es el problema. Ahí sí que el que quiera también creer, que lo crea. ¿Y cómo se puede saber? Escuchando el mensaje, pasándolo por el magisterio. Ahora bien, me podrán preguntar, bueno, ¿y cómo sabemos que de verdad se le apareció alguien, alguna persona santa del cielo? ¿Cómo sabemos que no está mintiendo? Bueno, eso ya queda también de otra forma.
queda conciencia del supuesto místico, porque si nosotros tenemos fe, sabemos que la Sagrada Escritura dice que recibirá premio de profeta o recibirá castigo de profeta el que mienta en estos temas. O sea, esto es algo durísimo, porque este hermoso fenómeno sobrenatural trae beneficios, trae también sacrificios, trae pruebas, trae muchas cosas, pero si acaso viene de algún espíritu maligno o de alguna enfermedad mental personal, esto genera alguna enfermedad espiritual. Muchas enfermedades espirituales puede generar esto, que son peligrosísimas a tal punto de ser influenciados por el espíritu maligno o a ciertos grados, porque existen grados de posesión demoníaca. Y eso es algo peligrosísimo. También pueden causar como resultado un fruto, otro tipo de fruto, que sería males físicos, males en todo. Donde ataca el demonio es la economía, la mente, se puede volver loca la persona, ataca también, como te dije, físico, ataca, por ejemplo, relaciones interpersonales con la pareja, etcétera. Mira, hace un caos total el espíritu maligno. Entonces, es muy peligroso jugar con estos temas, realmente. Hay muchos testimonios de personas, por ejemplo, que se metieron a la New Age, que se metieron a la adivinación, a la hechicería, brujería, bueno, un montón de cosas de ocultismo, que han tenido supuestas visitas de su ángel, hasta, como te decía, hasta se disfraza de San Miguel Arcángel, de Miguel, de Gabriel, y que una pluma de sus alas. Sabemos que eso no es así, ¿verdad? Al pasarlo por el magisterio, sabemos que esto solo es una alegoría de la iglesia que le pone alas. Entonces uno dice, esto ya es mentira, pues Miguel no tiene alas, porque si tiene alas, no sé si se le, pues en sus plumas tendrá, pues así como pasa con las aves, ¿no? Aquí le decimos giote, no sé cómo le llaman en España, alguna enfermedad, pobre San Miguel, se le ha de meter la enfermedad en sus alas, ¿verdad? Entonces, pues estos son los peligros también de jugar a ser místico, ¿verdad? Siempre hay que pasarlo por el director espiritual, que la persona pues se vea que realmente es una persona de oración, que la persona realmente, también todos tenemos un testimonio que contar, algunos un poco más impactante, otros no tanto, de conversión, todos, desde los que conocemos como santos, tienen eso. Solo Jesús, María y me atrevo a decir San José han sido sin pecado, han sido perfectísimos en lo que hacen, excelsos, pero de ahí todos los demás tenemos una historia que contar. Entonces, también es cierto que hay casos excepcionales que, por ejemplo, a veces no se pueden explicar en su totalidad. Entonces, únicamente viene el obispo o la iglesia, pues, y declara prudencia al leer, por ejemplo, ciertos escritos. Se declara prudencia al leer ciertos escritos. Entonces, también, pues, a veces las personas con el afán de conocer el futuro, o a veces es un deseo también sin control o una negación de la fe, es una negación a la fe y a la esperanza en la divina providencia de nuestro Señor y Dios, porque lamentablemente por ahí están sacando muchas herejías, muchas mentiras. Quien no conoce la Sagrada Escritura cae en esas mentiras, las exageraciones. Por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta: ¿quién es más? Perdón, que te haga una pregunta. ¿Quién es más? A ver, ¿quién es más? ¿María o el demonio? Por naturaleza. Sí. Lógicamente el demonio. Por naturaleza, pero por gracia de Nuestra Señora. Por gracia de la Señora, lógicamente. Exactamente, lo respondiste muy bien. Entonces, pero conocemos que la gracia está por encima de la naturaleza, por lo tanto, totalmente podemos englobar que Nuestra Señora es mucho más, aparte que está en el cielo, está en la gloria de Dios, entonces ha superado pues al demonio. Entonces, lo entendemos. ¿Quién es más, Jesús o el demonio? Obviamente es Jesucristo, es Dios. Por lo tanto, al conocer esta verdad, vienen, por ejemplo, algunos mensajes por ahí en la cual colocan al anticristo, que es, sí, puede ser una persona poseída, puede ser, pero al final es una criatura que está sometida pues a la voluntad de Dios. San Luis María Grignón de Montfort lo explica maravillosamente, referente a María Santísima, que se le ha dado pues ese don de someter a los ángeles, de someter a las criaturas, o sea, nosotros, criaturas humanas, y de someter a los demonios a voluntad de nuestra Madre Santísima. Entonces, al decir eso, ¿qué significa? Que el demonio en sí no puede combatirla directamente a Nuestra Señora. O sea, imagínate que pones a Nuestra Señora
y al demonio, ¿quién es el que sale huyendo? Pues obviamente es el demonio, lo han dicho los exorcistas, como el difunto padre exorcista Amort, que habla, ¿verdad? Que el demonio es el que siempre sale huyendo durante la presencia de María, o que María le ordena al demonio permanecer en un cuerpo, tanto para castigo del demonio como para purificación y santificación de aquella persona que tiene como huésped, digamos, al demonio en su ser, como ha pasado con muchos santos de primer orden que ya en su momento han quedado en cierto grado poseídos. Y la posesión pues no tiene que, tampoco es por haber ido a cosas malas, a cosas de ocultismo, sino también a veces pasa por voluntad de Dios, como dije, para una mayor santificación. Entonces ponen al anticristo a la par de Jesús o a la par de María. Eso le llamamos milenarismo, y es muy peligroso en estos tiempos, que se está poniendo muy de moda en varias corrientes por ahí, varios canalitos por ahí, en la cual pues mencionan algunos mensajes de esa índole. Otras cosas que se contradicen, por ejemplo, es el dogma de las últimas cosas, ¿verdad? Lo digo para que lo estudiemos todos, en la cual habla, por ejemplo, del final de los tiempos, cómo dice la iglesia, porque como soy católico tengo que obedecer a la iglesia, cómo dice la iglesia que se dará. Ahora, el concepto sectario que aparece en Estados Unidos ya en las últimas décadas, o sea, en la época, digamos, ya moderna, pues eso es una propuesta de ellos, solo es una propuesta, no está realmente en la teología, no está, porque al leer bien los textos sagrados que hablan, o sea, la Sagrada Escritura, que hablan de ese tema, fíjate que lo explica, pero si lo queremos leer literal, lo explica bien literal, que está hablando del momento del juicio. Entonces, ahorita pues está hablando de eso de meterle miedo a las personas. Regresamos al principio del programa, de que no es meterle el terror a la gente, le están metiendo el terror a la gente, ¿dónde nos vamos a ocultar? Y cuando aparezca ese anticristo, mira, en cada época han aparecido anticristos, ¿sí? Desde los primeros cristianos, que pensaban que ya también era el fin del mundo por la bestialidad con la que los emperadores trataron a los hermanos, ¿verdad?, cristianos de aquella época, como ahora también sucederá de la misma manera. Entonces pretenden salir como que una especie de, Dios mío, rapto, van a ser ascendidos, o se los van a la iglesia remanente, ahora tiene un nombre, se llama la iglesia remanente, o sea, la iglesia católica remanente, que es el mismísimo discurso de las sectas protestantes, solo que le pones la etiquetita, cambiémosle secta protestante, y le ponemos la etiqueta católica. Es lo mismísimo, y es triste ver que, como te decía también al principio, que sacerdotes de renombre, sacerdotes que pues en su momento se han hecho muy populares, exorcistas, estén propagando un poco esto, fíjate. Entonces es bastante peligroso, porque sí, son los últimos tiempos y vendrán falsos profetas, falsos maestros. En los últimos tiempos la gente pues será egoísta, negligente, caprichosa, etcétera, ¿verdad? No sé si... sí. Fíjate, hermano, estoy muy de acuerdo con lo que afirman, ¿no?, sobre los exorcistas, ¿no? Hay por ahí un sacerdote exorcista que yo quiero hablar en presente, ¿no? Lo estimo bastante porque ha llegado a aparecer en infinidad de programas, ¿no?, católicos, lógicamente, con ese aire místico, con tintes apocalípticos también, ¿no? Que si los 3 días de oscuridad, que si el fin del mundo sucederá de esta manera, o estamos ya en el final de los tiempos, cuando eso no es así. La iglesia enseña en el catecismo que el fin de los tiempos comenzó con la ascensión de nuestro Señor al cielo. Por eso que nadie se asuste, porque yo veo por ahí también muchos videos católicos que te dicen, ya estamos, o sea, como si el inicio del final de los tiempos haya comenzado hoy expresamente. No, el final de los tiempos comenzó en el mismo instante que nuestro Señor ascendió. El Señor podría haber ascendido, saludar al Padre y bajar de nuevo. Y ya estábamos al final de los tiempos, pero en el tiempo de Dios, pues aún no se han dado pues los requisitos, o el Señor no ha querido, o por misericordia aún no quiere o desea que termine hoy el mundo, y por eso pues estamos aún a la espera, ¿no?, de la gloriosa venida de nuestro Señor. Pero sí me doy cuenta de que hay sacerdotes que, aunque no ejerzan
el ministerio exorcístico, pues no quieren perder ese aura mística, ¿no? Y muchos católicos dicen, no, es que ese sacerdote yo lo admiro, yo he visto 50.000 programas de ese señor y lo que está diciendo es cierto. Luego viene un laico, llámese como se llame, con el magisterio y te dice, no, lo que dice aquel sacerdote no es cierto porque la iglesia dice tal, tal y tal. Y te cae la del 15. Sí, así es. Pero sí, exacto. Quizás en otro programa me permitas pues, explicar un poco más lo que es, por Claro ejemplo, que sí. el don de profecía, ¿verdad? Así una introducción, pero una introducción de unos buenos minutos para explicarla pues, a tu público que sigue tu canal. Pues bueno, así brevemente, pues Dios puede revelar el porvenir o el futuro, digamos, pues a sus profetas, llámenos profetas si quieren, llámenlos místicos si gustan, o la palabra que es muy popular también, que es videntes, aunque eso se confunde bastante con el ocultismo, con los clarividentes, ¿verdad? Bueno, pues sí, sí, obviamente, claro que sí, más sin embargo, la actitud cristiana, o sea, como un buen católico, justa, consiste en entregarse con confianza en las manos de la divina providencia del Señor. En lo que se refiere, por ejemplo, lo que te dije, ¿verdad? Al futuro y en abandonar toda la curiosidad, todo esa morbosidad, todo ese morbo que es malsano, ¿verdad? Al respecto. Entonces, porque el don de este que te mencionaba es un don tan maravilloso, pero es también tan frágil que se puede ir desviando a lugares oscuros. Es de tener una disciplina de mucho amor al Señor, de mucha entrega al Santísimo Sacramento, para que no se tuerza en mediunismo, para que no se tuerza en adivinación. Entonces, ahí ya sabemos que el espíritu demoníaco puede inspirar. Santa Faustina, me encanta el diario de Santa Faustina, de la Divina Misericordia. Yo les recomiendo que siempre lo lean, por favor, porque para mí este manualito es como el manual del alma de cada persona. Así de simple. Es Jesús mismo quien le habla a uno a través de la mística de lo que escribió Santa Faustina por orden de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va relatando realmente cómo el demonio también la quiere engañar, pero Santa Faustina continúa firme en las enseñanzas de Cristo, y pues el demonio no logra engañar a Santa Faustina, y Santa Faustina pues va ascendiendo, digamos, en la gracia de Dios, va ascendiendo en grados hasta el punto de hasta le entregó el cinturón de la castidad, de ya no sentir deseos carnales ni nada por el estilo. Él mencionaba los 3 días de oscuridad, por ejemplo. También es cierto, hay signos escatológicos que nos sirven, como decía, como puntos de referencia. Cuando uno ve un mapa, la brújula, ¿te acuerdas que hablé de la brujulita? ¿En qué momento estamos de la historia? ¿En qué momento? Entonces han pasado muchos sucesos que las apariciones marianas, digamos, hablemos de las aprobadas, han sido muy constantes. Al principio no eran tan constantes, hay lapsos de tiempo, después se están haciendo muy constantes, aparecen otros signos escatológicos, por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? Esto es un tema muy hermoso y también bastante largo, ¿a qué se refiere, por ejemplo, los días de oscuridad, los 3 días de oscuridad? Digamos, bueno, si hay algún teólogo, por favor, yo estoy tratando de usar un lenguaje pastoral, así que no me vayan a lapidar. El número 3, cuando hablamos de escatología, el número 3 es un tiempo definido, ¿sí? Tiempo definido. Hemos escuchado en la Sagrada Escritura que dice 3 más un poco más, o 3,5 de tiempo. Significa un tiempo definido de purificación. Cuando se habla, por ejemplo, de un 7 o de un 70, es un tiempo indefinido de castigo, de purificación en la historia. Entonces, bastante interesante ver todo eso, porque a veces hay, como lo mencionabas, hay figuras que conocen, o personas pues, que conocen bastante de teología, pero por el susurro de la fama, de aparecer en los canales, de que la gente le aplauda a uno, etcétera, uno puede caer en esa tentación, ya empiezan a buscar maneras de hacer un show de la teología, y eso es otro pecado gravísimo. Entonces cambian todo. Por ejemplo, dicen, no, es que van a ser 3 años, tiene que ser literal. No, acordémonos que son libros de espiritualidad.
La Sagrada Escritura tiene mucha simbología y hay que conocer la simbología. Ahorita que estamos en el tiempo de Adviento, por ejemplo, dice la Biblia que apareció una estrella que guió a los Reyes Magos, pero no es una estrella, no es que haya sido un sol que se movía. Por ejemplo, en todo este simbolismo judío, estrella significa ángel. Es un ángel que se apareció una luz, ¿verdad? En forma de estrella, digamos, luminosa, que los iba guiando hasta llegar a Belén. Y luego ya sabemos qué pasa, pues es San Gabriel Arcángel, o puede haber sido otro ángel, pero es San Gabriel, la representación del nombre es San Gabriel Arcángel, que lo pongo, y les anuncia a los pastores, les anuncia el nacimiento, pues, del Mesías. Por lo tanto, quien se lance también a predicar debe de conocer un poco de estos simbolismos de la Sagrada Escritura para no ser engañado y para no continuar pues engañando y sembrando pues, por ejemplo, herejías. Los 3 días de oscuridad yo los pongo, yo es personal, en la cual el Padre Pío, también Santa Faustina, habla de la oscuridad, de cerrar, por ejemplo, el pequeño convento. Ella hablaba de fundación de un convento. Ella nunca fundó un convento. Entonces, si ella nunca fundó un convento, pero lo dice el diario, ¿qué quiere decir Santa Faustina? Ella hablaba de que nuestro Señor Jesús estaba formando un convento donde Jesús y ella habitan. ¿Eso qué es? Es el corazón. El convento es este cuerpo, ¿sí? Es este cuerpo, el templo, digamos, del Espíritu Santo, en la cual ella decía que únicamente iba a dejar una ventanita bien pequeñita con una cortinita, solo para ver el exterior, nada más, y cerrar la ventanita. ¿Qué significa esto? Yo lo adapto con el tiempo en el que estamos viviendo, porque son días de oscuridad. Los días de ahora no son los días de nuestros bisabuelos, ni siquiera la maldad que habían con nuestros abuelos o bisabuelos es la maldad que tenemos ahora, porque todo se ha globalizado realmente. O sea, ya realmente ya no es solo continental o por ahí se conoce, no, ya todo se ha descubierto y a través de la tecnología se ha globalizado. La globalización es como decirte los pecados de Babel, de la Torre de Babel, y que Dios confundió a Babel. Entonces en nuestra actualidad ese lenguaje está siendo confundido. Esos 3 días de oscuridad que se anuncian en sí no es una literal, bueno, hay un doble cumplimiento, claro, en las profecías siempre hay un doble, un triple cumplimiento, pero uno de esos es de tener mucho cuidado, porque ahorita la oscuridad, los demonios realmente están rondando en nuestro plano material, pero enmascarados de qué, por ejemplo, de música pagana. Creo que todos nos hemos dado cuenta de que la música de ahora ya no se le puede llamar música, es realmente ruido, realmente es como que si los burdeles estuvieran ya en la calle, en los buses, incluso en casa, los programas de televisión, ni se diga también, todo está sexualizado, etc. O sea, realmente los demonios están en todas partes y tenemos que cerrar esa ventanita que decía Santa Faustina. Tenemos que tener cuidado con esos 3 días de oscuridad, es decir, este tiempo, 3, recordemos que es un tiempo corto, este tiempo corto que Dios nos está permitiendo como prueba, como purificación de no caer en todos esos pecados, de todas esas contaminaciones que el demonio está haciendo a través, por ejemplo, de los medios electrónicos en la calle. Las señoritas, uno sale a la calle y jóvenes como señoritas andan ya, no, mejor ya solo hace falta que, bueno, ya me entendieron cómo andan, todas extravagantes, como que fuera a la playa, etcétera. Entonces, es muy peligroso porque realmente hay una contaminación muy grande y por eso es que incluso lo han dicho el Padre Amor, por eso es que los exorcismos, o sea, las posesiones, perdón, han ido en aumento, porque hay un enfrentamiento directo con el demonio o una aceptación del demonio, y por eso hay este tipo de fenómenos en las personas. En otras palabras, querido hermano, pues sí, estamos en esos días de oscuridad. La gente está esperando 3 días, literalmente 3 días de oscuridad, que no sé cuándo va a ser, dentro de 5, 50 años, o bueno, como decías vos, dentro de un tiempo que Dios establezca. Pero no es así, porque hablar de profecías, te repito, hablar de mensajes es algo espiritual que hay que comprenderlo a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, como te decía, es un tema muy hermoso, pero también es un tema un poquito también largo, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, ¿en qué momento estamos? Bueno, en la Sagrada Escritura, en Apocalipsis aparece, a ver si me recuerdo la cita, perdón, ahorita se me fue, la tenía, si no estoy mal es Apocalipsis capítulo 10, si no es el 10 es el 9, lo que pasa es que me confundí con el Génesis, que van de la mano, que es, por ejemplo, en Génesis es la promesa del arco iris, ¿verdad? De macho y hembra,
hombre y mujer, para volver a poblar la tierra, pero en Apocalipsis aparece el ángel con el arco iris sobre su cabeza y aparecen las dos fuerzas del mundo, que es lo político, lo económico, lo social, que el ángel que pisa tanto el agua o el mar, que también está pisando la tierra seca. Entonces, ahí podemos ver un signo escatológico en la cual el arco iris, aunque es un ángel de Dios, pero también representa lo contrario que estamos viendo ahora con aquella banderita del arco iris, ¿verdad? Que antes no se miraba porque no estaban organizados esos grupos y que ahora propagan incluso contra los niños, que ya los están pervirtiendo. Por lo tanto, ya tenemos un vistazo escatológico. ¿Cuánto va a durar esto? Pues eso sí no lo sabemos, ¿verdad? Pues eso, hermano. Pues fantástico, hermano Georgie. Yo creo que han quedado un montón de temas por tocar. Yo creo que esto como una breve introducción sobre un montón de temas, porque aquí podríamos ramificar todo este tema que hemos comenzado sobre el tema de las apariciones y luego pues da pie a profecías, a videntes, falsos videntes, y se abre pues una gran rama, ¿no? de temas. Pero yo creo que lo podemos dejar aquí como una breve introducción para todo lo que va a venir pues en un segundo programa, que también pues estará aquí nuestro hermano Georgie para seguir ampliando información. Yo espero que los hermanos se queden con esas sanas ganas, ¿no? De seguir escuchando sobre estos temas, porque lo que intentamos aquí en el canal pues es afirmar que las revelaciones privadas sí existen, obviamente, y la Iglesia las reconoce. Pero está la cara de esa misma moneda, ¿verdad? Que es gente que se aprovechan de ese tipo de fenómenos. Por ejemplo, fíjate, hermano Georgie, no sé en qué medio lo leí, pero solamente en Colombia hay 800 personas que dicen ser videntes y recibir mensajes de la Virgen. Imagínate. Wow. Solamente en Colombia hablo. Es más, y yo aquí, yo he recibido personas, sobre todo mujeres, que decían tener ese tipo de revelaciones, pero como bien dijiste al comienzo, tenemos que ver si esas videntes están pues bajo la supervisión de la Iglesia y si lo que está enseñando está a favor o está en contra de la Iglesia. Porque fíjate, hermano, yo ya tenía prácticamente cerrada una entrevista con una señora. No voy a decir el nombre, tiene varios perfiles en diferentes redes, no le vamos a dar publicidad, ¿no? Obviamente. Y entonces la señora solita se descubrió y me dijo: José Manuel, del Papa Francisco no me preguntes. Y le digo, ¿cómo, hermana? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, porque ese señor está enseñando... Digo, ¿ah, sí? Digo, pues mire, señora, yo con todo el respeto que usted se merece, no vamos a hacer la entrevista. ¿Cómo? Digo, no vamos a hacer. Una persona que dice recibir mensajes del cielo, de la Virgen, de nuestro Señor, y que esté en contra del Papa, usted ya me está diciendo que lo que usted me va a vender a mí aquí, pues es el gato, no la liebre, ¿no? En la historia de la Iglesia siempre han habido papas que han tenido como humanos que son, como el primero fue Pedro, ¿no? Santa Brígida, es una buena lectura. Y fíjate, hermano, luego, como ya me dijo eso, pues fui y busqué su perfil en diferentes redes, ¿no? Pues imagínate. Cómo puedes hablar con tu abuelita, cómo puedes saber el futuro a través de no sé qué ángel y un montón de historias que digo, esto de católico no tiene absolutamente nada. Y se lo expliqué, digo, hermana, con todo el respeto que usted se merece, digo, usted no es católica. Sí. Si usted está enseñando eso en las redes sociales, que si el ángel tal te puede traer suerte o te puede traer economía, trabajo, amor, eso no es católico, obviamente. Con el respeto que usted se merece, nos vemos en otra ocasión. Y lo dejé cerrado. Así es, ahí está. Esa es una muy buena... lo pasaste por el filtro, obviamente, más que obvio, ahora no había necesidad. Totalmente, es que se descubrió solita. Sí. Se descubrió solita. Sí. Y yo, pues, aquí no estamos para engañar a la gente. Obviamente, me puedo equivocar.
Yo puedo equivocarme, ¿no? Y dar un dato que no sea pues muy exacto y me puedo equivocar como persona, pero yo no voy a permitir que entre alguien que dice ser católico y comience a enseñar cosas extrañas. ¿Que eso hubiera tenido una gran repercusión? Sí, pero ¿para qué? Para torpe ganancia. Y digo, pues no me trae cuenta. Porque yo, el día que el Señor me llame a su presencia, me va a pedir cuentas de todo. Correcto. Así es, hermano. Bueno, para terminar, solo quise decir una palabrita más. Y fantástico. Es el siguiente. Pues sí, el Espíritu Santo, o sea, estos dones pues se manifiestan como una voz, puede ser como una voz interior, Ajá. como una visión, como sueño, que no es sueño realmente profético o inspiración, y siempre debe ser coherente con la Sagrada Escritura, magisterio pues de la Iglesia, y la doctrina católica, que es magisterio de la Iglesia también. Y la Iglesia sí permite y acepta o rechaza profecías o mensajes privados, pero siempre que se guíen por la razón y la fe. Así de simple. Entonces, si estos no se guían por la razón que he mencionado anteriormente y por esa fe que profesamos como católicos, pues entonces se equivocaron, como quien dice, de iglesia, ¿no? Se equivocaron de canal porque tienen que irse con lo New Age, con lo esotérico, no es aquí con la Santa Madre Iglesia Católica, ¿verdad, hermano? Entonces, bueno, con eso cierro yo. Seguro que sí, hermano. Todo lo que sea ajeno a lo que enseña la Iglesia, pues, por muy atractivo que parezca, o por mucho morbo que nos despierte, es que el fin del mundo va a ser el 10 de enero y la gente expectante, ¿no? Yo he visto por ahí videos que incluso daban fechas incluso, ¿no? Y la gente, pues, viendo esos videos, porque al final el ser humano, pues, tiene esa inquietud, ¿no? ¿Cuándo será el fin? El fin de cada cual, pues, no lo sabemos. El fin del mundo mío será cuando el Señor me llame a cuentas, ¿no? Y me presenta ante Él, porque esto al final, hermano, yo pienso, es mi opinión, que al final nos distrae la vida espiritual, no estamos pendientes de nuestra conversión, no estamos llevando una vida de oración, porque al final todo eso nos distrae, estamos más inquietos que si tengo que irme a un refugio porque tal vidente me ha dicho que en aquel refugio el Señor no me va a encontrar para castigarme. Los búnkers sagrados. Sí, exacto. ¿Podemos hablar de esto en una segunda? Claro que sí, hermano. Es la oportunidad hermano Jordi, ha sido un placer enorme el haberle tenido aquí. Y tú ya sabes, en el momento que podamos concretar, pues me lo dices y listo, y ya hacemos una ampliación, que yo creo que los hermanos me lo pueden decir en los comentarios si queréis saber más del tema. ¿Qué tema os gustaría que hiciéramos algunas pinceladas, ¿no? Porque obviamente cada tema puede dar para un programa completo. Exacto. Pero vamos a intentar, pues, sintetizar todos esos temas, ¿no? Que podamos ir tocando, y lo podéis dejar ahí en los comentarios. Pues mira, José Manuel, pues me gustaría que Georgie y entre ambos, pues, tocara ahí el tema, pues no sé, las profecías de los últimos tiempos, los 3 días de la oscuridad. ¿Qué opináis sobre tal profecía? Pues todas esas cosas me lo podéis dejar ahí en los comentarios y tomaremos buena nota y tocaremos esos temas en el próximo programa. Dios os guarde, Dios os bendiga.